Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 7. Repito, el título es Beneficios, Peligros y Práctica del Celibato. Celibato es una abstención. Es algo que uno hace en referencia en este contexto de este capítulo a la intimidad sexual. Uno se abstiene, uno hace celibato, y vamos a ver qué es lo que dice este pasaje concerniente a esto. Entonces vamos a leer solamente el versículo número 1 de 1 Corintios 7 para poder comenzar juntamente todos leyendo este versículo y luego entramos en la escritura. 1 Corintios 7 versículo 1 dice de esta manera: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Por qué no lo lee conmigo de nuevo? En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Amado Dios, esta es tu palabra y un tema, Señor, no tan fácil, un tema un tanto difícil en el cual queremos que tú nos ayudes, que tú seas el Señor que detenga toda palabra incorrecta, Señor, de tal manera que tu palabra, que tu nombre sea glorificado en esta noche. Queremos ver, Señor, qué es lo que esta porción, esos 7 versículos nos presentan. Y queremos, Señor, no solamente ver qué es lo que nos presentan, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Así es que permite que podamos estudiar este pasaje. Sé tú el que hable, sé tú el que ministre, Señor, y pedimos, Padre, que todo esto lo hagas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues en la última sección del capítulo 6 de 1 Corintios, el apóstol Pablo vimos que seguía abordando pecados que habían dentro de la congregación, en esta iglesia de la ciudad de Corinto. Y vimos la semana pasada cómo él abordó más específicamente el pecado de la inmoralidad sexual. El pecado de la inmoralidad sexual. ¿Se recuerdan el mensaje? Aunque el tema, hermano, sobresaliente en este capítulo 7 cambia o pareciera cambiar, el trasfondo, el fundamento de la cual el apóstol Pablo sigue hablando de esto, es por ese mismo tema de la inmoralidad. Este tema de la inmoralidad sexual, la inmoralidad aún sale a relucir. La iglesia, hermanos, había mandado una serie de preguntas al apóstol Pablo. No tenemos esa carta donde la iglesia le escribe las preguntas al apóstol Pablo. No la tenemos. Pero sabemos por la escritura y el apóstol Pablo mencionando acerca de los que me escribiste. Y él comienza, hermanos, en este capítulo 7 hasta el capítulo 11 con una serie de sesión de preguntas y respuestas. No sé si usted sabe o ha visto esas sesiones de preguntas y respuestas. De repente en las congregaciones, pastores pasan al frente, se sientan y se les da el tiempo a la congregación que exponga su pregunta y que digan, que pongan una pregunta. En muchas ocasiones, la mayoría, yo diría, admiro a esos varones que pueden hacer esto, pero la mayoría de veces lo hacen sin ni siquiera haber escuchado la pregunta antes y contestan las preguntas. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Aquí comienza y hasta el capítulo 11 él continúa contestando preguntas que la iglesia le había hecho llegar a Pablo. La iglesia había mandado esta serie de preguntas y Pablo se dedica a contestar estas ahora. Dado el tema del cual Pablo viene abordando sobre la inmoralidad, el apóstol entra en los temas de celibato y matrimonio. El celibato fuera del matrimonio y también el celibato dentro del matrimonio. Él menciona beneficios, que el celibato puede ser beneficioso, pero también dice que el celibato puede ser peligroso. Y dice también en dónde y cuándo se debe de vivir el celibato. Recordemos, hermanos, que la inmoralidad de un hombre que estaba en esta iglesia, que se había casado con la esposa
o la mujer de su padre. Él se había casado con ella. Recordemos que en esta iglesia estaba siendo altamente influenciada por una sociedad pecaminosa. Una sociedad que aceptaba la inmoralidad. Una sociedad que aceptaba la unión libre. Una sociedad dentro de las cuales había uniones entre más de una mujer y un hombre. Claro está, las escrituras nos dicen que el Señor estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. No dos hombres y una mujer, no dos mujeres, ni ninguna otra combinación, ni una mujer con una mujer, ni un hombre con un hombre. Es un hombre y una mujer, es la manera como el Señor lo estableció. Pero en este centro de pecaminosidad, como era la ciudad de Corinto, había una serie de diferentes prácticas que ahora habían infiltrado dentro de la congregación. Como dije, una sociedad que aceptaba la inmoralidad, la unión libre, las uniones entre más de una mujer y un hombre, el homosexualismo. Comentaristas dicen, hermanos, que esta sociedad estaba plagada de divorcios y no era difícil encontrar personas que pudieran haber tenido hasta 20 o más divorcios en su vida. Estaba plagada por las filosofías y los pensamientos de movimientos feministas. No es nuevo ese movimiento del feminismo. El feminismo de la primera ola fue un feminismo que luchó por los derechos de la mujer. No, a través de ese feminismo de la primera ola vino el derecho de la mujer a votar. Perfecto. Pero ahora ese feminismo se ha vuelto vino una segunda ola, una tercera, a una cuarta ola, donde ahora han querido pervertir, disminuir la importancia del varón. Han querido sobresalir, han querido compararse, decir que somos iguales. Tenemos el mismo valor delante de Dios. El hombre y la mujer tienen el mismo valor. Sin embargo, Dios claramente nos hizo diferentes. Y cuando en un hogar Dios establece que haya un padre y una madre, es porque ese es el mejor modelo para crear a un hijo o a hijos. Sabemos de ejemplos y podemos decir con toda seguridad que han habido otras situaciones en las que una mujer sola ha criado hijos y esos hijos han resultado a la perspectiva humana buenos hijos. Como también sabemos de hijos que han nacido dentro de un hogar con un padre y una madre que también se han desviado y no han resultado ser delante de la sociedad, a la perspectiva de la sociedad, personas de bien. Pero lo que Dios estableció es eso, un padre y una madre. Un padre no le puede dar a los hijos lo que una madre le puede dar. Como también una madre no le puede dar a los hijos lo que un padre le puede dar a los hijos. Este es el diseño que Dios creó. Pero el diseño de la familia se había corrompido, en la sociedad estaba corrompido, y ese diseño corrompido, esa corrupción había entrado a las prácticas dentro de la iglesia. Y dada la aberración, hermanos, de las prácticas sexuales, la iglesia estaba en estado de confusión. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, en esta práctica sexual, donde la iglesia tenía confusión, llegaron a pensar que la intimidad dentro del matrimonio incluso era impuro. Y decían ellos, el tener una intimidad sexual aún dentro del matrimonio lo empezaban a ver como algo negativo, como algo que los separaba a ellos de la comunión de Dios. Se empezó a pensar que aquella persona que no se casaba era más espiritual. Aquella persona que podía practicar el celibato era más espiritual. Pero era una corrupción, un mal entendimiento de las Escrituras. Gracias. Ahora la iglesia, hermanos, quería dirección del apóstol Pablo sobre los diferentes casos de unión, de matrimonio que habían dentro de la misma iglesia. Y Pablo argumentaba que era mejor, en cierta manera, era mejor no casarse. A eso dice el primer versículo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer.
O sea, que él está argumentando en contra de esos dichos que hoy en día se dicen por ahí, se le fue el tren, ¿verdad? Así es un dicho, ¿verdad? Se le fue el tren, o se quedó para vestir santos, dicen por ahí. Pero Pablo dice, sería mejor, y no vestir santos, ¿verdad? Y no hay un tren, pero imaginativamente, o en la imaginación hay un tren que llega y se va y ya no regresa supuestamente. Pablo dice, sería mejor para el hombre no tocar mujer. Los beneficios y peligros del celibato, el primer punto, lea conmigo versículos 1 al 4, que dice así. Y estoy leyendo, como ustedes saben, de la Nueva Biblia de las Américas. En cuanto a las cosas de que me escribieron, ¿se fijan? Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, el griego es un lenguaje tan específico. Y las personas que puedan decir que Dios no dijo que fuera el matrimonio entre un hombre y una mujer, que dicen, está bien que sean 2 hombres o 2 mujeres, está claramente escrito. Por ejemplo, también cuando vemos en las escrituras, en las cartas pastorales de Tito y Timoteo, vemos que el oficio, el lugar de un pastor es para un hombre. El griego es claro con el sexo de la persona a la cual se está refiriendo. Aquí dice que tenga el hombre tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Hermanos, Pablo dice que fuera bueno que el hombre no tocara a mujer. Y eso, hermanos, se refiere claramente, por el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, se refiere a una relación íntima, una relación sexual. Le fuera mejor no tocar a mujer. Él mira beneficios en que el hombre y la mujer no entren en una relación. Hay beneficios. Más adelante, hermanos, en este mismo capítulo 7, él dice que el soltero puede enfocarse en agradar a Dios. Ese sería uno de los beneficios. La mujer no tendría la preocupación de estar viendo a ver qué tiene que hacer para someterse a su marido y agradar a su marido, sino sin tener ese marido ahí, pudiera concentrarse en servir al Señor. El hombre no tuviera esa distracción, esa preocupación de cómo le va a hacer para agradar a Dios, para vivir una vida como le agrada a Dios dentro del matrimonio, y se pudiera concentrar en servir al Señor. Ese es el beneficio que Pablo nos dice. Sería bueno, en este capítulo 7, usted no es parte de nuestro texto en esta noche, pero usted lo puede leer más adelante en el capítulo 7. Pablo, por su cuenta, hermanos, podemos pensar, ¿sería casado? ¿Sería viudo? ¿O sería una persona que nunca se casó? En 1 Corintios 7:8 nos dice que él estaba soltero. Por lo menos en el momento cuando él escribe esta carta, tenemos la confirmación que no estaba casado. Usted lo puede leer ahí en el versículo 8. No estaba casado. No dice que ser soltero es ser más santo. Esta interpretación no se le debe dar a las escrituras. Pablo en el momento era soltero. Pero es posible, hermanos, que él había sido casado antes, como es posible también que nunca se casó. No lo sabemos. En 1 Corintios 9, algunas personas dicen que él fue casado, que tuvo una esposa, porque él dice y afirma tener el derecho de también traer consigo a una esposa, como los otros apóstoles lo hacían. No hay confirmación de que Pablo era parte del Sanedrín. El Sanedrín era ese grupo legislativo judío, pero es claro que Pablo iba rumbo a ser parte del Sanedrín.
¿Y qué tiene que ver eso del Sanedrín? Pues para ser parte del Sanedrín se requería que la persona, el hombre, fuera casado. Entonces, puede que él fue casado en un tiempo, puede que había enviudado, como puede también ser que nunca se casó. Pablo, hermanos, se encuentra abordando la inmoralidad que en la iglesia de Corinto se había permitido. Había entrado esta inmoralidad, esta porneia, una inmoralidad sexual, una fornicación, un adulterio. ¿Sabemos la diferencia entre fornicación y adulterio? ¿Sí? La fornicación a veces se usa como un nombre para abordar generalmente toda inmoralidad sexual. Pero si vemos el significado más puro de una fornicación es tener intimidad sexual con alguien que no es tu marido en estado de soltería. O sea, un soltero teniendo intimidad con alguien más, eso se le llamaría fornicación. Adulterio sería cuando un hombre o mujer que son casados tienen relaciones ilícitas con una persona que no es su cónyuge. Entonces, el apóstol Pablo está abordando esta inmoralidad sexual. Se había permitido coexistir en la comunión de los santos ese tipo de vivir, de vida. Y debido a este pecado de inmoralidad, él aborda los beneficios de abstenerse, en los beneficios del celibato. Y dice, él aborda los beneficios de abstenerse, pero por causa de la inmoralidad sexual, él dice que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. La soltería, y aquí vemos el peligro que causa el celibato en la soltería, es que expone a la tentación de la inmoralidad. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Es por eso que dice, por causa de la inmoralidad, por causa de esas tentaciones que pueden ocurrir, es mejor que cada hombre, cada mujer se case, que tenga su propio cónyuge, cada persona, para poderse proteger de esa tentación de la inmoralidad. El matrimonio, hermanos, sabemos que fue diseñado con sabiduría divina. Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, le haré una compañera. Y el Señor diseña esto desde el primer hombre que existió. Por eso Dios crea a la mujer. Este ha sido el diseño de Dios, un hombre y una mujer. No importa lo que el mundo diga, es un hombre y una mujer. Mateo 19:6, en labios del Señor Jesucristo lo encontramos también como Él dice que los dos forman una sola carne. Y en ese acto de intimidad es donde forman una sola carne. En Efesios, antes de enfocarse en el matrimonio, antes de hablar directamente del matrimonio, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 32, nos dice de la necesidad que seamos amables y misericordiosos el uno con el otro. Primero habla de eso y después va al matrimonio. Primero se asegura el apóstol Pablo que haya amabilidad, que haya misericordia en tus tratos con las demás personas. Entonces empieza a platicar del matrimonio. Siendo intencionales, dice el apóstol Pablo, que nos perdonemos. Así como Dios nos perdonó, debemos de perdonarnos unos a otros. Entonces esos consejos generales se dan antes de que el apóstol aborde directamente en Efesios el matrimonio. Colosenses 3 nos llama al marido a amar a su esposa y no ser áspero con ella, mientras que a la mujer le dice que se sujete a su marido. Hablando sobre el matrimonio, Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 32 describe a este matrimonio como un gran misterio. ¿Lo ha leído? Dice, grande es este misterio. Y dice él, pero hablo en referencia a Cristo y la iglesia. Por los siglos, el misterio del diseño del matrimonio permaneció escondido. Desde el primer hombre, Dios creó el matrimonio, lo instituyó, y Él tenía un plan por el cual lo hizo así. Dios estableció el matrimonio como algo congruente al Evangelio, como algo que tuviera una relación lógica al Evangelio de Jesucristo.
Y así como Jesucristo dio su vida por su novia, que es la iglesia, el diseño de un marido bíblico apunta a un Jesús que se dio a sí mismo, a un Jesús que no cuidó su integridad, su seguridad, ni su comodidad por encima de otras cosas, sino que se entregó a sí mismo por su iglesia, por su novia. Entonces, el Dios creador establece el matrimonio para al fin ser como una antesala o una sombra del Evangelio de Jesucristo, como Jesucristo iba a venir, se iba a entregar por su novia, la iglesia. Y Cristo vino a cumplir perfectamente el significado del matrimonio, hermanos. A la inversa, ahora el matrimonio, específicamente el matrimonio cristiano, y así debería ser todo matrimonio, pero pues yo digo el matrimonio cristiano porque a nosotros nos compete honrar a Dios. El mundo no busca honrar a Dios, pero el matrimonio específicamente cristiano es la ventana por donde el mundo puede vislumbrar la unión que existe entre el Salvador y su iglesia, su novia. Y los que estamos casados, ¿cómo estamos reflejando esa unión? ¿Cómo estamos tratando a nuestras esposas? ¿Con amabilidad, con gentileza o de manera áspera? ¿Cómo están las mujeres haciendo en el punto que el apóstol dice que la mujer debe someterse a su marido? Que debe obedecerle como si obedeciera al Señor. Entendiendo el diseño de Dios para el matrimonio es mucho más que una protección de la inmoralidad sexual, hermanos. Va mucho más allá el matrimonio. Es mucho más que eso. Pero el apóstol Pablo aquí lo está abordando como un cuidado que se puede ejercer del cónyuge en cualquier área. El hombre o mujer que no tenga un don de celibato tiene necesidad de intimidad. Y Pablo llama al hombre y a la mujer a cumplir con este deber. Lo dice el apóstol Pablo, este es un deber de cada uno, del esposo, como un deber también de la esposa, la mujer. En términos más básicos, Pablo nos ordena a cumplir con una responsabilidad dentro del matrimonio y nos aclara que la autoridad sobre el cuerpo no la tenemos nosotros, sino el cónyuge, nuestro cónyuge. La autoridad la tiene nuestro cónyuge. La autoridad, hermanos, viene de una palabra griega, es una palabra griega que es exousiazo. Algo, y significa algo sobre lo cual se tiene dominio y está sujeto enteramente a nuestra voluntad. Algo sobre lo cual se tiene dominio y está sujeto enteramente a nuestra voluntad. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que la mujer no tiene ese dominio sobre su cuerpo y que el hombre tampoco tiene ese dominio sobre su cuerpo, sino que más bien el cónyuge es el que tiene el dominio sobre ese cuerpo. Ese cuerpo está enteramente sujeto, a la voluntad del cónyuge. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando usa esta palabra de exousiazo. El dominio del cuerpo y la sujeción está bajo la voluntad del cónyuge. Hay veces que se usan de comentarios, de bromas, ¿no? Que la mujer a veces dice, pues, que tiene un dolor de cabeza, que no puede, es un momento equivocado. Y no quiero hacer de este tema un tema burlesco ni bromista, porque no lo es. Pero sucede y se escucha que a veces sucede eso, ¿verdad? Hay veces que el cónyuge sí tiene dolor de cabeza y que está enfermo y que no puede, y eso como un cuidado sobre su cónyuge usted lo respeta. No se debe convertir
en una excusa, ¿verdad? Por no cumplir con este deber, como lo dice el apóstol Pablo. Pero hay situaciones, hablando ya más directamente, donde la mujer tiene un tiempo del mes y el hombre respeta ese tiempo. O sea, con este dominio, con esta autoridad, tampoco ha de llevarse a los extremos, ¿verdad? Hay un cuidado que el cónyuge debe ejercer por su cónyuge. Entonces, en consideración, en cuidado del cónyuge, se toman esas cosas en cuenta. Esto, hermanos, es contrario al pensamiento del mundo. La defensa que acostumbra el mundo presentar para apoyar, por ejemplo, el asesinato de los bebés sin nacer, ¿qué es lo que dicen? Este es mi cuerpo. En el matrimonio no es así. En el matrimonio, su cuerpo no es de usted, su cuerpo es de su cónyuge. En el matrimonio. Pero el mundo tuerce todo, ¿verdad? Al aborto, al asesinato de los bebés sin nacer, le llaman, ¿cómo le llaman? Le llaman interrupción del embarazo. Algo que ni siquiera tiene lógica. No se puede interrumpir en un embarazo y después volverlo a iniciar. Si se está interrumpiendo es que se está eliminando la vida de ese niño sin nacer. Punto. La planeación familiar le llaman a veces. Las clínicas de suicidio que hay por todo el mundo, especialmente en este país, tienen un nombre que si usted lo mira, usted ni siquiera sabe que ahí adentro hay asesinatos de bebés. Se llama Planned Parenthood. ¿Se escucha bien? Pues podemos ir ahí para que nos den consejería, nos ayuden a planear y a prepararnos para cómo ser padres en el futuro. Eso es lo que denota ese nombre. Pero dentro de esas clínicas hay asesinatos. Y la gente dice, no, es que este es mi cuerpo. Las mujeres dicen, este es mi cuerpo. Y los hombres también ya ahora empiezan a repetir, hay que respetar, es su decisión, es el cuerpo de la mujer. Pero ese niño que está dentro de ese cuerpo tiene su propio ADN, su propio sistema nervioso, tiene sus propias huellas digitales, tiene una identidad única que depende del cuerpo de la mujer en ese momento que está en gestación. Claro que sí, así, pero desde el momento que la palabra nos confirma que desde el momento que existe la concepción, hay vida. Cuando el óvulo es fecundado por la esperma. Creo que así se dice. Hay vida. Y no es el cuerpo de la mujer. El mundo tuerce todo, hermanos. El mundo quiere crear confusión porque es instrumento del enemigo. En realidad es el enemigo el que está a la base de todo esto. Entonces la claridad que ofrece Pablo aquí confirma que el cuerpo de una persona casada le pertenece a su cónyuge. Entonces ambos dependen del uno y el otro. Dependen del uno y el otro. Entonces hay beneficios del celibato. El que tenga ese don del celibato y pueda abstenerse, no se case. Bueno le fuera al hombre, y obviamente también aquí se refiere a la mujer. Bueno le fuera al hombre o a la mujer no tocar. La mujer a un hombre o el hombre a una mujer. Quedarse soltero. Mas sin embargo, por causa de la inmoralidad, es necesario que el hombre tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Hay beneficios del celibato, pero no se debe de practicar en el matrimonio tampoco. Veamos lo que dice el apóstol Pablo ahora sobre el celibato dentro del matrimonio. Veamos los versículos 5 al 7. Este mensaje solamente tiene 2 puntos. Segundo punto, un peligro en práctica dentro del matrimonio. Dice, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, dice, no como una orden.
Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Él estaba soltero en este momento. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Entonces, la necesidad de intimidad es parte de la creación de Dios. Dios creó en el ser humano esa necesidad de intimidad, por eso Él establece el matrimonio. Claramente Dios aprueba de la intimidad dentro del matrimonio y es prohibido fuera del matrimonio. Entonces, Pablo ordena a que los cónyuges no se priven el uno al otro. No se priven. Esta palabra de privarse, que es la palabra apostereo, significa esto. Fíjese lo que significa. Significa defraudar, decepcionar, robar o violentamente remover una posesión valiosa o atractiva. Entonces, varón, no se prive, si usted está casado, no se prive de su esposa. O sea, no la defraude, no la decepcione, no le robe, no remueva violentamente una posesión que le pertenece a ella, que para ella es valiosa, que para ella es atractiva. Hermana, lo mismo que dije, pero a la inversa. Si usted está casada, esa es la orden que el apóstol Pablo: no nos privemos. Cuando uno de los cónyuges tenga el deseo de intimidad sexual, su cónyuge no debe de rehusarse. El privarse de su cónyuge, hermanos, es robarle a su cónyuge, es defraudarle. Y si somos una sola carne, cuando hacemos eso, nos estamos defraudando a uno mismo, ¿no? Estamos robándonos a uno mismo. Pero el apóstol Pablo dice que hay una excepción. Y esa es la única excepción. Hermanos, hace unas semanas, un par de semanas, yo tuve la oportunidad de casar a dos jóvenes de la otra iglesia. Y en la consejería prematrimonial salió el tema del sostén económico para la familia. Y él dijo que él tenía el plan de ser un troquero. Un troquero. Entonces, yo saqué este tema que habla el apóstol Pablo en este capítulo. O sea, el ser un troquero no es un delito, no es inmoral delante de Dios, no es un trabajo que Dios no acepte. Lo que Dios no quiere que haya en el matrimonio es una separación. Y ahorita continuamos con esa historia. Fíjese la excepción que el apóstol Pablo dice: si entre los cónyuges hay un acuerdo en donde ambos aceptan apartarse, no separarse, no estamos hablando de separación, de divorcio, estamos hablando de apartarse por un tiempo limitado, hay una temporalidad involucrada. Si entre los cónyuges hay un acuerdo en donde ambos aceptan apartarse por cierto tiempo, esto solo debe de ser con el fin de buscar a Dios, de buscar la comunión con Dios. Esto solamente debe ser con el fin de orar, dedicarse a la oración. Amor, tengo una necesidad de parte de Dios de buscarle. Me voy a ir a la montaña y voy a ponerme en un retiro de 2 días. ¿Estás de acuerdo? Si la esposa le dice que no, ¿qué cree que usted debe hacer? No, pero es que me es lícito obedecer a Dios antes que los hombres. No, eso no aplica allí. Porque ya Dios nos está diciendo por medio del apóstol Pablo que tiene que hacer con acuerdo mutuo. Si usted le dice a su esposa y su esposa está de acuerdo, amén. Es tiempo limitado y es con el fin de buscar a Dios. Eso está dentro de la excepción que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, hablaba con estos jóvenes y yo les decía: ¿qué tipo de troquero quieres ser? Yo les decía: ten cuidado porque hay veces que matrimonios se arriesgan y van rumbo a la separación antes de contraer el matrimonio. O relaciones que van para el matrimonio que van a terminar mal porque
hacen decisiones incorrectas. La palabra de Dios dice que tú no debes de separar de tu esposa. Y pues ellos ella estaba embarazada ya. Y ellos querían arreglar su vida con Dios. Y pues de todas maneras fuimos por unas consejerías matrimoniales. Y saliendo de ese tema, yo le dije, si fuera ella, si no estuviera en estado, si no estuviera embarazada y te puede acompañar, vete hasta Nueva York, vete hasta donde quieras irte de troquero, pero con tu esposa. Pero si te vas a ir por días y vas a quebrantar esta ley, este mandamiento que el Señor nos está dando, solamente es para la oración, no para trabajar, aunque es necesario que tú trabajes. El Señor te manda a ti a proveer para tu familia. Pero ¿por qué mejor no le pides al Señor un trabajo de troquero que sea local? Hay muchos trabajos de troqueros que son locales, no tiene que andar en Nueva York el troquero. Hermanos, yo sé que hay cristianos que viajan a larga distancia, yo lo sé. Y eso lo dejamos a la convicción del Espíritu de Dios en sus vidas. Pero si vamos a ser claros, la Escritura dice que no se haga. La única excepción, que haya acuerdo mutuo y por un tiempo corto para una misión específica que es la oración. Para eso, no para trabajo, no para ninguna otra cosa, sino para eso. Después de haber logrado la meta en el tiempo acordado, Pablo dice, ya que te apartes, porque estaban los dos de acuerdo y te apartaste para la oración, en cuanto regrese, dice, júntense. Para que Satanás no vaya a usar de esta separación, de este apartarse del uno del otro, como una arma para atentar en contra de su dominio propio. Del dominio propio. El dominio propio, hermanos, es una palabra en el original que es acracia. Acracia. Y esto es una carencia de autocontrol. Entonces, el apóstol Pablo, en cuanto termines con tu meta de orar y regreses, júntate con tu esposa, júntate con tu cónyuge para que esa carencia de autocontrol que todos tienen, estás casado porque no tenías ese don de celibato, entonces que el enemigo no lo vaya a usar para atentar en contra de ustedes, del matrimonio. Hermanos, el versículo 6 es un versículo un tanto difícil, vamos a decirlo así, de interpretar. Vamos a leerlo. Dice, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Entonces, hay diferentes posibilidades que el apóstol Pablo, ¿qué quería decir el apóstol Pablo? Él dice, es por concesión. Eso quiere decir, es por permiso, es como un permiso. Pero no es una orden, dice él. Algunos dicen que Pablo se refiere a una opinión que él está dando sobre este asunto. Pero entonces, si fuera una opinión, contradice lo que dice el versículo 37 del capítulo 14 del mismo libro. En 1 Corintios 14, 37, él dice que estos son mandamientos de Dios. Esto que les acabo de escribir son mandamientos de Dios. No es un permiso, no es una concesión. Es un mandato de Dios que los cónyuges no se separen más que por un tiempo pequeño con el tema o con la meta de estar en la oración. Otros dicen que este versículo, entonces ya establecimos que la primera opción no es válida, no puede ser, porque esos son mandatos de Dios para nosotros. Otros dicen que cuando dice como permiso, no mandato, que se refiere a ciertas circunstancias donde el celibato está bien hacerlo, en ciertas circunstancias. En esta postura pudieran caber las circunstancias posibles de enfermedad o del tiempo del mes de la mujer. Pudiera caber en ciertos momentos, por el mismo cuidado que uno ejerce sobre el cónyuge, estaría bien hacerlo. La tercera opción es que el celibato no es necesario para entregarse a la oración. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso es como un permiso. O sea,
Que cada mujer tenga su propio marido, que cada marido tenga su propia mujer. Eso solamente lo digo como un permiso. No es necesario que para acercarte a Dios te mantengas en estado de matrimonio o en estado de soltería con celibato. No es necesario una cosa o la otra. La relación de intimidad dentro del matrimonio es aceptable a Dios. Entonces, una tercera postura sobre este versículo puede ser en referencia al matrimonio, lo que él está diciendo. Está bien, si te casas está bien, si tienes ese don de celibato está bien. Si no tienes el don de celibato, ya dijo el apóstol Pablo, cásate. Cásate. Y en este mismo libro él dice, es mejor que te cases a que te estés quemando. Entonces es claro que Pablo en este momento no está casado y que Dios le ha dado a él el don del celibato, el don de continencia. Él dice desear que todos fueran como él, pero sabe que el don de Dios es diferente para todos. A algunos el Señor les ha dado el don de celibato, a otros no. Unos han recibido por gracia de Dios el don del celibato, como él la recibió, como Pablo la recibió, pero otros han recibido el don de parte de Dios del matrimonio. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, no abramos el peligro en el matrimonio practicando el celibato incorrectamente. Hay una excepción y una excepción nada más, que es por mandato de Dios. ¿Es claro? Entonces, hermanos, veamos la aplicación de estos versículos a nuestras vidas. La intimidad con Dios no depende de nuestro estado matrimonial. Si somos solteros o si somos casados, nuestra relación con Dios no depende de eso. Cada creyente tiene la responsabilidad de acercarse a Dios. Cada creyente. Vemos un ejemplo de Daniel. Daniel era una persona soltera que 3 días oraba, tenía una comunión íntima con Dios. Como también vemos un ejemplo de Moisés. El hombre que le dijo a Dios que quería verlo, el hombre al cual Dios se le reveló en parte, que le decía que quería ver su gloria, hombre casado. Si deseas casarte, asegúrate que no llegues a una relación que resulte en yugo desigual, nada más. Así como le dice 1 Corintios 7:39 en este mismo capítulo, o 1 Corintios 7:39 o 2 Corintios 6:14. Asegúrate que esa persona con la que te vayas a casar sea una persona que tenga los mismos intereses de agradar a Dios. Que no sea una persona que te detenga en tu relación. Hermanos, lamentablemente conocemos de muchos ejemplos de personas que están comprometidos con Dios, en fuego, les sirven al Señor, son entregados, comprometidos, y luego llega el matrimonio y se desvían. Yo tengo un tío que él fue al seminario, estudió, era parte de una iglesia grande en Los Ángeles, donde yo crecí, donde el Señor me salvó de niño. Y él se miraba como que Dios iba a hacer una gran obra a través de él. Y se casó. Y se terminó el fuego, se apagó el fuego, se extinguió. Asegúrate que si vas a casarte, que sea un matrimonio al cual le has orado antes de cometer situaciones difíciles que luego te comprometen. Los que estamos casados, hermanos, otra aplicación, examinemos nuestra obediencia a Dios en este punto. ¿Estamos ejerciendo autoridad sobre nuestros cuerpos o hemos aceptado lo que Dios nos dice que debemos hacer y entregarle nuestra autoridad o la autoridad de nuestro cuerpo a nuestro cónyuge? ¿Estamos privándonos de nuestro cónyuge o no lo estamos haciendo? Examinemos nuestra obediencia a Dios en este punto. Y para todos, hermanos, sigamos buscando la santidad y ejerzamos el cuidado adecuado para protección de la inmoralidad sexual. Que no abramos la ventana ni la puerta
ninguna situación en nuestras vidas que nos comprometan y que podamos caer en un pecado de inmoralidad que ofende a Dios, destruye el testimonio y trae vituperio al nombre de Cristo. Amén. Ese es el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Amado Dios, te damos a ti gracias por este pasaje de las Escrituras, Señor, en la cual tú inspiraste al Espíritu Santo para ejercer un cuidado, Señor, sobre el hombre. Tú nos has dicho, nos has enseñado en esta noche que el celibato es bueno si tenemos ese don del celibato. Pero si no, Señor, que tú has instituido el matrimonio para entrar en esa comunión con un cónyuge, una comunión que te honre, que te exalte, que refleje, Señor, y que dé una vislumbre de esa comunión que Cristo tiene con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos, Señor, a servirte. Si es celibato lo que tú tienes para nosotros, para algunas personas de esta congregación que no están casados, ayúdales, Señor, a mantenerse firmes. Y si no, Señor, provee una persona enviada por ti para que la persona pueda unirse al matrimonio. Señor, ayúdanos sobre y sobre todo a honrarte a ti. A ejercer, Señor, un cuidado de nuestra comunión contigo. Que podamos, Señor, obedecerte en toda área en nuestras vidas. Sé tú honrado a través de nosotros, Señor. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén.